Dame el Poder. Hoy en estudios, un lujo, todo el programa le vamos a dedicar al doctor Ricardo López Murphy, que como ustedes saben no solamente fue ministro de Economía, sino que además es un especialista y reconocido en todo el mundo. Yo he viajado y es una persona muy reconocida incluso en los Estados Unidos, en los ámbitos académicos, en Europa. Hay hoy, en estos días, un tema que tiene que ver con la suba del dólar, que cerró a 21,45 y que estamos con los temas económicos a la orden del día, más allá de todo lo que está ocurriendo en el Congreso, con la posibilidad de esta reforma laboral que quedó trunca el año pasado, el tema de las tarifas, en fin. Yo lo que les quería decir, que creo que es una sensación generalizada, que los que tenemos la posibilidad de hablar con la gente, los vengo diciendo hace muchos años, y sobre todo en estos 2 últimos años, donde hay un nuevo gobierno, es que es muy difícil de cambiar las costumbres y los hábitos de las personas, y que hizo falta una explicación, y que estamos pagando de una manera o de otra ese desacople entre los hechos y la realidad, y la percepción, y las necesidades insatisfechas de la gente. El satisfacer esas necesidades de una manera irresponsable es lo que se llama populismo. De eso es de lo que estamos tratando de salir, en estos recursos escasos que no alcanzan para todos, y que este gobierno, y es discutible en mi opinión, pero es lo que pienso, debería haber explicado al principio y no lo hizo, sin llegar al extremo de lo que hizo Winston Churchill en medio de una guerra en 1940, que dijo: les espera sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas en Inglaterra, en el discurso ante el Parlamento, que era el primer ministro. Sin llegar a eso, porque tampoco estamos en guerra, pero sí sentarse a explicar en qué situación estábamos, de dónde veníamos, para explicar el plan y hacia dónde vamos. Porque de alguna manera también está en boca de los que tienen algún conocimiento mínimo y básico de economía, estamos pagando la fiesta. Esto es algo muy difícil, como siempre les digo, algunos pagan más, otros pagan menos, y esto ocurrió con todos los temas que nadie sale a explicar. Ocurrió con la reforma previsional, ocurrió con las tarifas, y ahora vuelven. Los temas que uno no termina de resolver siempre pegan la vuelta y vuelven. Ahora está ocurriendo con la reforma laboral. Esto es de manual de psicólogo, diríamos. Hay que explicar, porque es una manera de, a través de entender, se puede tolerar. Más allá de las cosas que pueden estar haciendo bien o mal, algunas cosas coincido, otras no. Yo creo que esta es una oportunidad en la que estamos de salir del populismo. Incluso muchos analistas dicen que puede llegar a ser un leading case, una posibilidad dentro de América Latina. El populismo está extendido en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, en Europa del Este. Pero esto de entender que nada se construye sin hacer esfuerzo. La plata no llueve. Yo siempre les decía, en el otro gobierno, en los últimos años, que se nos habíamos quedado sin carne, sin leche, sin energía, sin trigo, nos habíamos quedado sin nada, ya no había más nada para repartir. O sea, hay que empezar de nuevo, volver a empezar. El gobierno nos debe esa explicación, porque este gradualismo, que lo están pagando una parte de la población, en mi opinión también sería bueno que lo paguen los políticos, creo que eso falta, hablar de eso, para que pueda concretarse exitosamente. En medio de estas turbulencias económicas de acá y del mundo, es fundamental el entendimiento. Después de la pausa, Ricardo López Murphy. Ya volvemos, no se vaya. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Ricardo. Un lujo. Bueno, yo dije algo al principio, estamos en medio de unas turbulencias mundiales y que nos están afectando de alguna manera por razones extrañas, afuera de nuestro país, y por razones propias.
¿Cómo sería el diagnóstico? Porque ¿qué está pasando todo lo que está pasando con el Bueno, ahí yo creo que hay que ver dos temas, uno de más largo plazo, que es el problema de por qué la Argentina crece poco de hace muchos años, y yo lo atribuyo mucho a ese problema, a la baja acumulación que tenemos de capital, y eso se debe al bajo ahorro. Argentina, para hacer una cosa muy simple, invierte algo así como 17 puntos del producto, se amortizan 12, o sea que neto invierte 5 y los pide prestados. Es decir, no ahorra neto. Eso a largo plazo lleva a una baja tasa de crecimiento, una baja tasa de crecimiento de la productividad, que eso es lo que en última instancia determina el nivel de vida. Ese es el problema estructural, ese es el tema más delicado que tenemos en el largo plazo. ¿Cómo revertir tantos años de bajo crecimiento, de baja acumulación, que hay periodos que crecemos poco, pero después tenemos la corrección? Entonces, ese es el problema estructural que tiene que ver con el problema de ahorros. Eso es muy, muy importante, el problema de ahorros. En el corto plazo tenemos una situación yo creo, de cambio en condiciones internacionales, no muy agudo, pero que subió la tasa de interés internacional, los países vecinos reaccionaron dejando de depreciar sus monedas. Me parece que nosotros no actuamos de la misma manera y eso produjo debilidades en nuestra situación. Creo yo que desde la conferencia del 28 de diciembre hubo una desconfianza sobre cómo estaba organizada nuestra institucionalidad y eso nos ha debilitado. Probablemente en el corto plazo lo más decisivo, lo más importante, lo único en realidad relevante es parar la hemorragia. La hemorragia es la pérdida de reserva, eso hay que pararlo. En general, parar una hemorragia en biología como en economía es una tarea no grata. El torniquete no es grato, habrá que hacer lo que corresponde para detener la hemorragia en el corto plazo. Ese es el problema del corto plazo. Ahora, parte del problema del corto plazo es el problema del largo plazo. O sea, ¿dónde está la fragilidad nuestra por excelencia? En el corto y en el largo plazo. En un déficit del sector público enorme. Entonces, ese déficit enorme nos produce la falta de ahorros en el largo plazo, que el déficit es desahorro, y eso está detrás de nuestro crecimiento, y en el corto plazo nos produce esa necesidad de conseguir financiamiento todo el tiempo, de deuda, alguien que nos preste para cubrir ese buraco. Y lo que bueno, cuando se producen estos fenómenos de expectativas no favorables, de dudas, se corta ese financiamiento. Y eso es lo que obliga a normalizar la situación. O sea que parte de los capitales especulativos también, y otros no. Todos son especulativos, es decir, los ahorristas, todos estos ciudadanos, todo el mundo lo que hace. ¿Qué quiere decir especular? Quiere decir mirar escenarios alternativos. Eso es especular intelectualmente, es estudiar alternativas. Parte se fueron porque subió la tasa y les pagan más allá afuera, en el exterior. No, a mí me parece que hubo varios errores. O sea, yo creo que la conferencia del 28 de diciembre fue muy desgraciada por el entorno institucional. Creo yo que se tuvo la percepción que el Banco Central estaba limitado en su accionar. Eso ahora se terminó, pero después de 4 meses de cometer muchos errores, la suba de tasas de impuestos a la inversión en títulos públicos, a mí nunca me pareció una medida inteligente. Bueno, eso cuando se instrumenta produce que las tasas tengan que ser más altas para compensar los impuestos, lo cual no era inteligente desde el comienzo. Y creo que la suma de esta fragilidad, de esa vulnerabilidad estructural, de la suba de impuestos, de la limitación al Banco Central, de la suba, o sea, un conjunto de fenómenos
que producen una hemorragia. Hay que cortar la hemorragia ahora. Sí, Siempre muy bueno hacer el símil con la medicina. Siempre mejor prevenir que curar. La prevención es una 40ª parte del costo de la terapia. O sea, si uno previene, es mejor que si tiene que actuar después de los hechos. Usted quiso prevenir cuando fue ministro con determinadas medidas que no pudieron ser y no hubiera ocurrido la crisis que ocurrió después del 2001. Creo que ese caso ilustra. Y ahora estamos a años luz, tenemos mucho más déficit. Es verdad, pero también las circunstancias internacionales son mucho más favorables que en aquella época. O sea, a ver, en aquella época, usted que es productora y lo sabe muy bien, los precios internacionales eran catastróficos. Eso no ocurre ahora. Los precios internacionales no son lo extraordinario que fueron en la primera década, pero son precios mucho más altos que esa época. La tasa de interés internacional ha subido, pero es muy inferior a la que teníamos en esa época. Brasil acababa de devaluar no 3-4% como hizo ahora, sino había devaluado prácticamente 100%, o sea, teníamos un entorno extraordinariamente adverso. Yo le diría que eso no es la situación hoy. Ahora, usted cuando tiene una hemorragia, en medicina como en economía, hay que actuar y hay que cortarla. Y eso domina, a ver, lo quiero decir de la manera más clara, porque como yo no estoy yendo a ningún programa ahora, es mejor que esta vez que voy a hablar lo haga con suma claridad. No hay nada que domina a parar la hemorragia, hay que parar la hemorragia. A eso hay que subordinar toda la política. En general yo creo que hay un error en el liderazgo de nuestro país que viene de largo, que es subestimar el tema de la credibilidad. Entonces, cuando se da un problema de esta naturaleza, toda la política pública, todo queda subordinado a la operación de torniquete. Los costos de parar la hemorragia pueden ser un drenaje enorme de divisas que de hecho en una semana ya se fue un porcentaje importante, ¿no? Sí. No, a ver, y a ¿qué que quiero suban las decir? tasas, hacia un montón de cosas, en dólar nuevo, alto. En general usted lo que tiene, usted tiene tres problemas en general. Uno es el nivel de actividad económica, otro es el nivel de inflación, otro es la estabilidad financiera. Cuando usted tiene hemorragia, el nivel de inflación y el nivel de actividad económica quedan subordinados a la estabilidad financiera. O sea, lo primero que usted tiene que lograr es parar la hemorragia. Todo lo otro es irrelevante. ¿Todo tiene que ver solo con la política monetaria o acá juegan otros factores? No, todo lo que haga Sturzenegger en el Banco Central, porque ¿sabe lo que yo le digo? No, cuando yo digo parar la hemorragia es un tema amplio. Porque yo digo, mucha gente que por ahí tiene un poco de conocimientos básicos de economía se da cuenta que como que a veces da la impresión de que el presidente del Banco Central está trabajando solo, porque uno se da cuenta que por otro lado tienen que bajar el gasto. ¿Está equilibrado eso de bajar un poco el gasto? Bueno, los anuncios, decíamos fuera de cámara la importancia de una narrativa. Yo lo que noto es que no hay una comunicación oficial importante. Acá hay que hablar a la mañana y a la tarde, y hay que hablar todo el tiempo, y hay que explicar, y hay que persuadir, y sobre todo esta jerarquía de metas. Es decir, la meta de la estabilidad financiera prevalece sobre las otras. Eso es muy importante que lo entienda, yo diría, no solo el presidente, sino todo su equipo político, social, todo se subordina a la estabilidad, porque eso es digamos, el cuerpo humano, una hemorragia prolongada, no hay retorno, entonces usted necesita parar eso hay que entenderlo. Eso, obviamente que hay una responsabilidad del Banco Central, hay una responsabilidad del Ministerio de Economía, hay una responsabilidad política, hay que poner todas las cuestiones a parar la hemorragia. Parada la hemorragia, después veremos lo que quedó y sobre lo que quedó haremos las correcciones que hay que hacer. O sea, yo coincido con usted, y lo dije en su programa varias veces a lo largo de todos estos años, yo creo que era un programa muy riesgoso el de tener déficit grandes. Siempre los déficits grandes en nuestro país son muy riesgosos. Son muy riesgosos
yo diría 3 razones. Una, el desequilibrio externo que producen. Otro, la tasa de, digamos, de inflación. Y en tercer lugar, la dificultad de convocar a la inversión bajo esas reglas. Entonces, por esa razón yo creo que no hay que tener esos déficits. Pero eso no he logrado convencer a mis conciudadanos, creo que hablo le voy a dar una idea del problema mío, yo creo que hace más de 45 años que hablo de esto. Digo, para que nadie crea que me hago el joven. Esto que está pasando acá, ¿de qué habla? ¿De la fragilidad nuestra, que estamos como agarrados de un palito esperando que nos presten plata? No, bueno, o nos prestan o emitimos. ¿Dónde está la fragilidad? La fragilidad está en el déficit, ese es el tema, la fragilidad está ahí. Bueno, pero en el gobierno dicen que no nos preocupemos, que hay dólares de sobra. 60.000 millones, de los cuales un tercio son realizables. No, bueno, pero esos son stocks. El déficit es un flujo. El déficit es un flujo. Nunca un stock puede lidiar con un flujo. Si usted tiene un flujo que se va el agua, aunque usted tenga mucha agua, se va a terminar el agua. Entonces, nunca el stock puede con el flujo. Lo que usted tiene que hacer es cerrar el flujo. Lo tiene que cerrar. Y lo tiene que cerrar, cuanto más persuasiva sea la política, más saludable es. O sea, siempre la prevención es muy importante. Por eso, cuando a lo largo de mi vida muchas veces me han criticado que yo tengo un gesto adusto, que no chichoneo en los programas de televisión. Yo tengo buen sentido del humor, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que en estas cosas hay que hablar con mucha precisión, con mucha rotundidad. Hay que devolver la confianza en que se está en condiciones de detener esa hemorragia que, como dice usted, hasta hoy es relativamente manejable. Entonces, hay que pararla. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, después de la pausa, vamos a seguir con este y otros temas. Pausa, ya volvemos. No se vaya. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, esa parar la hemorragia, ¿qué significa? ¿Tasas Detenerla, altas? bueno, seguramente implicará una política de crédito interno por parte del Banco Central y de los bancos oficiales. Eso es muy importante, de concentrar toda la energía en colaborar con el Banco Central, o sea, todos los bancos oficiales, que acá son muy grandes. Entonces, digamos, nosotros tenemos un sistema bancario muy estatizado, pero eso, que no es bueno en general, para estas cosas, si todos los bancos oficiales concurren en apoyo del Banco Central, ahí usted tiene un programa importante. Seguramente Hacienda podrá hacer una comunicación sobre que van a robustecer las medidas fiscales, o sea que va a haber un programa de mayor emergencia en materia fiscal, o sea que van a estar muy por debajo de las metas este año, el año que viene, y que ese conjunto de medidas va a ser impuesto en condiciones de generar la reversión de este flujo negativo. Metas fiscales es baja del déficit. Sí, claro. ¿Esto significa una suba de tasas? ¿El que tiene un crédito UVA afecta?
No, porque el crédito UVA va corrige por costo de vida, no corrige por tasa. Eso no los va a afectar. Probablemente lo que sí produzca es la dificultad de otorgar nuevos créditos. Eso sí que creo que por un tiempo va a tener que detenerse. Este tema de hay que dejar subir el dólar, esto puede llevar a subir, se sube la inflación atrás de la suba. Yo diría o sea, que como que se destartaran todas las demás No, planes que tenían con la inflación, si pasa eso. Digamos, Hablando si mal y tipo de pronto. cambio, digamos, la fortaleza del Banco Central, en la medida que no tenga que vender dólares, sube. O sea, la fortaleza de su política sube si no tiene que vender. Entonces, usted subordina cualquier otro objetivo a estabilidad financiera. Entonces, ese tipo de cambio, creo yo que es inevitable que haga la corrección que tenga que hacer. Que haga la corrección que tenga que hacer. Y las tasas y el tipo de cambio, lo que tenga que hacer. Bueno, o sea que todo esto pasó por lo que explicó al principio del programa. Hubiera Porque sido mejor prevenirlo. que no se previno. A ver, yo creo que la idea ahí de fin de diciembre, de querer toquetear la política financiera, no fue afortunada. No fue afortunada por razón institucional y no fue afortunada por la tasa de inflación que tenemos. Si se hubiera evitado eso, no hubiéramos tenido estos vientos. Es decir, la brisa la convirtió en viento. Lo que hay que evitar es que los vientos suban de velocidad. Pero ellos sabían, todo el mundo sabía que iban a subir las tasas de interés afuera y que van a seguir subiendo. O sea, diríamos, Bueno, ¿qué es lo que con más podrían haber razón. pronosticado y qué es lo que no? Con más razón. No, bueno, este tema del problema fiscal, digo, yo creo que desde diciembre del 2015, cuando anunciaron las primeras metas, mire, para que no haya dudas sobre esto, hay un artículo en el diario El País de Montevideo, donde explico en detalle, digo, porque es difícil corregir la prensa para atrás. O sea, usted puede hacer muchas cosas, menos corregir el pasado, por lo menos en regímenes democráticos. En regímenes totalitarios se pueden reescribir los diarios, acá no. Entonces, si usted se va a enero del 2015, del 2016, ahí está explicado por qué ese programa a mí me parecía, el original, me parecía excesivamente laxo y que Sí, yo me generaba acuerdo. mucha vulnerabilidad. Que se Segundo, encorsetaron, que no dijo es que solo se eso, encorsetaron. ese programa, peor aún, lo agravaron a mediados del 2016 con un déficit mayor, porque acuérdense que en el programa original se eliminaba prácticamente el déficit primario el año que viene. En el programa actual, la meta es alrededor de 2.2. Yo digo, no creo que tengamos ese financiamiento. Así que, dado que tenemos dificultad, mejor corregir antes de que sea más exigente la situación. ¿No tenemos más crédito? No, yo no diría eso. Yo diría que en los días que corren hay una, digamos, dificultad de conseguir, digamos, nuevos recursos y eso requiere que nos acomodemos a esa realidad. Pero eso es bajar el gasto, porque si no, o sea, la plata la estamos antes la conseguíamos con inflación, yo ya lo expliqué en varios programas y los economistas que venían, primero la soja, después se emitieron cuando se terminó la soja y ahora para no Perdieron bajar el gasto, reserva. perdieron la reserva y ahora para no Bueno, bajar ahora, el gasto con bueno, deuda. en ¿Qué va a realidad, pasar? si usted deja ir el tipo de cambio, lo que va a pasar es que usted va a tener un poco más de inflación, va a tener una menor crecimiento de la actividad y va a tener que tener una política de gastos más ajustada, eso es lo que yo creo. O sea que ahora, como me decían también los politólogos, ¿no? O sea, el derroche de los gastos enormes y los déficits y populismo se terminan inevitablemente cuando no hay más plata. O sea, en la medida en que ahora vamos a tener menos plata, no va a haber más remedio que ajustar más el gasto. Sí, yo ahí tengo alguna duda, porque yo por ejemplo, estando discutiendo el tema de Venezuela, a mí el otro día me decían, bueno, la crisis es tan aguda que acá... No, digo, la crisis puede ser como la de Zimbabue. O sea, en Zimbabue se llegó a un nivel de caída del nivel de vida atroz. En o sea, Venezuela. bueno, ahí está. O sea, Zimbabue explica bien Venezuela. Venezuela, el problema es no asociarse a eso. Usted tiene que buscar corregir los desequilibrios. Así que ahora tienen que, como nos van a prestar menos plata en el gobierno,
Y Digo, encima va a son las haber- tasas más altas. Me parece que va a haber, digamos, en los hechos hay tasas más altas. Porque- ¿Cuándo usted puede tener déficit? Cuando las tasas son muy bajas. O sea, cuando a usted le conviene, puede endeudarse. Cuando las tasas son muy bajas. Cuando las tasas suben, usted tiene que desendeudarse. Los gobiernos y las familias. Y usted me dirá, bueno, pero eso no pregunte. Toda esta explicación que se ha hecho acá estos años ha hecho mucho daño. Sí. ¿En qué sentido? Que la decisión de ser gradualista era una cuestión de astucia política. Eso no es verdad, era una cuestión técnica. Tenían acceso a un financiamiento. Si usted tiene acceso al financiamiento, no quiere decir que lo tenga que usar. Porque yo creo que es más prudente no usar el financiamiento. Bueno, se usó. En general es prudente no usarlo, es reservarlo para emergencias. Bueno, no tenemos emergencia, ¿o sí? No, pero digo, usted ¿Tenemos debe, emergencia? no, espera un poquito. Usted debe en general evitar usar el financiamiento, o sea, la deuda, salvo que esté en una situación muy adversa. Entonces, lo que usted tiene que hacer es evitar eso. Por este mal diagnóstico, creo yo, en momentos de normalidad se usó financiamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando usted usa el financiamiento en momentos de normalidad? No lo puede usar porque ya lo usó cuando tiene una situación más emergente. Entonces, lo que usted tiene que aprender es que lo que no hizo lo hace de golpe. Eso es o sea que ahora lo tema. vamos a tener que hacer. ¿Y va a haber Yo más diría inflación? que va a haber, digamos, preventivamente hay que actuar. O sea, y yo creo que cuanto antes se actúe con energía, con convicción, como usted solicitaba al principio del programa, con una narrativa que explique cada paso y que los márgenes que disponemos y por qué, y que todo el mundo entienda cuál es la escala de prioridades y que esa escala de prioridades domina la política. Yo, por ejemplo, otra cosa que he escuchado que a mí me tiene harto, es esa cosa de la economía está al servicio de la política. Eso nunca es cierto. Es decir, las restricciones económicas son dominantes. Mejor que usted le preste atención antes que lo obligue la circunstancia a prestarle. Entonces, siempre es bueno recordar que la buena salud económica es la mejor política. Y la buena salud económica depende mucho de tener ordenado el sector público. Creo que lo he Bajar dicho el gasto. mil veces. Hoy es más claro que nunca. Y el año pasado fue cátedra de por qué del gasto. El año pasado. Bueno, gracias, Ricardo. No, gracias. Esperemos que sigan los consejos. Ojalá. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.